venido estos domingos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y vamos a leer 5 versículos, desde el versículo 7 hasta el versículo número 11. Y así como tú estás sentado, pero con un corazón reverente, como nos enseña nuestro pastor querido, estemos leyendo la palabra del Señor que dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Queridos, en esta carta que hemos venido estudiando en los últimos domingos, sabemos que es una carta que escribe el apóstol Juan a varias iglesias. Y sabemos que es una carta que viene tratando temas de división dentro de la iglesia. Y a veces en este contexto nosotros nos abstraemos un poco pensando que era un problema que solo existía en aquella época, tal vez 3 o 4 siglos antes, donde Platón definió que había un problema entre, como pensamientos que habían en ese tiempo, un problema entre el cuerpo y el alma. Y efectivamente, en esta carta que escribe el apóstol Juan, él describe y le habla a una iglesia que se está dividiendo, una iglesia que tiene problemas de división interna. Y recién hablamos por la iglesia perseguida, y uno podría pensar que las divisiones de la iglesia pueden darse más por una persecución. Pero queridos, es más común que existan divisiones dentro de la iglesia por falsas doctrinas, por falsas creencias. Y en ese sentido, el problema que había en ese tiempo era más un problema doctrinal que un problema de persecución. Era un problema que también era un problema espiritual, que lo hemos venido tratando en estos últimos domingos. Y efectivamente, habían algunos que habían salido también de esa comunidad, que habían salido de esas iglesias, como le dice en 1 de Juan 2:19. De hecho, en 1 de Juan 2:19 dice: y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí mismo lo trata. Lo primero que podemos ver, que es una de las características de estos problemas que se estaban viendo, que era bien en esencia de esta división, es que había una falsa doctrina, que ya lo hemos comentado, que tenía que ver con negar en realidad la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina que se estaba incluyendo dentro de la iglesia negaba realmente que Jesús hubiese sido verdaderamente humano. Y de ahí partía el problema, porque estaba muy contaminada con el pensamiento que había en aquella época. Por lo tanto, también negaban que Jesús hubiese sido el Hijo de Dios encarnado. Y ellos trataban de separar de alguna u otra manera lo que era el Cristo espiritual de lo que era el Cristo carnal. Y ahí se generaba el principal problema. Por lo tanto, ellos consideraban que todo lo que venía desde el espíritu era bueno y todo lo que venía desde la carne era malo. Y con esa presuposición se elaboraron doctrinas que eran completamente opuestas al Evangelio. De hecho, en 1 de Juan 4:2 dice: y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús que ha venido en carne no es de Dios. Y ahí está la aclaración respecto al punto. Y podríamos haber sintetizado todo el sermón en esto, ¿cierto? Pero no es así. También lo otro que tenemos que entender, que es una característica dentro de este contexto, que hay una separación también respecto al orgullo que se estaba dando en aquella época. Porque estos falsos maestros, queridos, lo que estaban generando es que ellos aparecían un poco más iluminados que el resto de los hermanos. Se generaban diferencias respecto a los estatus, porque ellos, entre comillas,
tenían un conocimiento superior que el resto de la congregación, que un poco lo que veníamos conversando respecto al gnosis,mo, ¿ya? Por lo tanto, miraban al resto de los hermanos con algún nivel de desprecio, como si estuviesen en un nivel un poco inferior. Uno podría imaginarse en aquella época hermanos que tenían, que eran eruditos, hermanos que tal vez tenían buen estatus social, con doctrinas falsas. Es fácil imaginar que aquellos que eran más humildes se pudieron haber sentido fácilmente como de un nivel inferior respecto a estos otros hermanos. Por lo tanto, ellos afirmaban tal vez que no era necesario el perdón y tampoco eran necesarios los mandamientos. Y esto empezó a generar un orgullo propio dentro de estas congregaciones, y eso lo que generó como consecuencia es falta de amor. Queridos, el orgullo es completamente antagónico al amor. Están encontrados. Y ustedes pueden ver cómo en la secuencia una mala doctrina finalmente empieza a afectar lo que es en esencia el Evangelio. Por lo tanto, esta falta de amor empezó a generar rupturas dentro de la comunidad. Y así lo podemos ver también en 1 de Juan 2:19, que dice, y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ya? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Por lo tanto, en esta falta de amor que se describe entre los hermanos, muchos dejaron de amarse. Empezaron a generarse conflictos internos de aquellos que obviamente no pensaban entre ellos de la misma manera, que no pensaban igual, y se empieza a provocar lo que es evidente, odio, empiezan a generarse rivalidades dentro de esto, resentimiento, y por lo tanto Juan insiste y dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y él lo aclara de esa manera. Por lo tanto, el objetivo de la carta de Juan en realidad es volver el Evangelio en el eje que corresponde y volver a confirmar a los hermanos que Cristo es el Dios encarnado. Y lo establece en el piso de su carta. Lo segundo es que en esto, y hay que hacer la diferencia entre el Evangelio y la carta, porque en el Evangelio, que el mismo Juan había escrito tal vez 30 o 50 años atrás, estaba describiendo en el Evangelio a Jesús, a Cristo. Ya en la carta, él nos empieza a enseñar cómo vivir en Cristo. Y ahí hay una diferencia, también en el tiempo y también hacia quién estaba dirigida. En este caso, derechamente el Evangelio trata también de restaurar este amor que se había perdido con un verdadero conocimiento de lo que es Dios y lo que es amar. Y por último, un poco lo que yo venía comentando, que es darle seguridad a aquellos hermanos que estaban viviendo la buena fe, que se sentían tal vez de un segundo nivel, confirmar efectivamente de que aquellos creyentes fieles que permanecen en verdad, esta carta les anima, como dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 13. Y estas cosas he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por lo tanto, ya entrando, queridos, en materia, vamos a ir en estos 5 versículos desglosando y extrayendo cada uno de ellos el aprendizaje que ahí establece. En el versículo 7 pueden ver que dice, hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Al principio puede ser un poco extraño, ¿cierto? Puede verse extraño porque en nuestra mente, cuando nosotros hablamos del principio, automáticamente ¿en qué pensamos? En la creación, ¿cierto? De ese principio. De hecho, aquí voy a hacer una referencia a lo mismo que escribió Juan, pero ya en el Evangelio. En Juan 13:34 dice... un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros. Y lo que dice el Evangelio, en este caso, y no en la carta, que todavía no venían los problemas, dice que es antiguo porque se remitía ¿a qué tiempo? Se remitía a los tiempos de Jesús.
Por lo tanto, estamos hablando de un mandamiento antiguo que no es un mandamiento antiguo, sino que es un mandamiento que se había tenido desde el principio. ¿Y desde qué principio estamos hablando? Desde el que se hacía referencia al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante que aquí se aclare que no es desde la creación en sí. Jesús enseñó desde el inicio el amor como el mandamiento central, y eso lo podemos ver en Juan 13:34. Por lo tanto, no es una invención que está haciendo el apóstol Juan, ni una reacción a los problemas actuales, sino es parte esencial del Evangelio. Si ustedes se fijan, Jesús enseña un mandamiento nuevo y dice en Juan 13:34 en el Evangelio, y Juan escribe también su primera carta en primera de Juan 2:7, 50 o 60 años después, recordando el mismo mandamiento a la iglesia dividida. Por lo tanto, no hay diferencia. Ahora, querido, todos nosotros somos discípulos del Señor. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en esto es cuál es la señal que nosotros tenemos como discípulos. Y recién lo hemos venido conversando desde el estudio. La señal distintiva de un discípulo del Señor es el amor. Y lo hemos venido cantando en el servicio, lo estuvimos escuchando también en el estudio y ahora también lo escuchamos en el sermón. La señal del discípulo es efectivamente el amor. Ahora vamos al versículo número 8, por favor, en tus Biblias. ¿Qué dice? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Y aquí vuelve a sonar extraño, porque estamos hablando de un mandamiento antiguo, ¿cierto? Que ya había sido tratado por el Señor en su ministerio, y ahora está hablando de un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Por eso dice, luego, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. ¿Nuevo o antiguo? Y puede enredarse, puede ser difícil de entender, pero ¿por qué aquí estamos hablando de un mandamiento nuevo? Fíjense, en el principio el ministerio fue en Cristo. Por eso estamos hablando de un mandamiento nuevo. El inicio de todas las cosas, y se acuerdan cuando partimos leyendo la carta, primera de Juan 1:1 decía, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿A quién se refiere? A Jesús. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en la venida de Cristo, este es un nuevo mandamiento respecto al periodo completo de la historia. Por tanto, estamos hablando siempre del mismo mandamiento. Estamos hablando del amor. Y el cumplimiento de este mandamiento, ¿dónde se produce? Se produce en Cristo. Y Él revela plenamente el amor y también se revela en los creyentes. Por eso que nosotros buscamos el modelo en Cristo. Si bien es cierto, esto se revela en Cristo y también en los creyentes, Él es nuestro modelo a seguir, querida iglesia. Ahora, con respecto a la profundidad que el apóstol Juan le da a este tratamiento, en realidad la teología de Juan no se enfoca meramente en cumplir el mandamiento. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque Juan nos hace de alguna otra manera la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros, como hijos del Señor, cumplir los mandamientos? ¿Qué es lo que a nosotros nos moviliza cumplir los mandamientos del Señor? Y la respuesta vuelve a ser la misma. ¿Qué es lo que nos moviliza a cumplir los mandamientos del Señor? Es el amor. Como recién lo decía nuestro presbítero Francisco, no es el temor. El Señor no nos está llamando con temor a cumplir sus mandamientos, sino que la respuesta es cumplir con amor. Por lo tanto, el que ama puede cumplir la ley. Y por lo tanto, el que no ama no puede cumplir la ley. Y en eso es lo que Juan está dando profundidad. Si no, en esta parte del sermón nosotros podríamos derechamente decir que en realidad podríamos
aparentar que estamos cumpliendo, pero el Señor está mirando nuestros corazones. No se trata de imponer normas religiosas, como en los tiempos del Señor Jesús también pasaban, sino en realidad de transformar el corazón mediante el amor, que son exactamente las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir, por favor, abran en sus Biblias: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Por lo tanto, queridos, el amor es el cumplimiento de la ley y también de los profetas. Y aquí tenemos que pensar, queridos, que si yo amo a Dios, no voy a quebrar, obviamente, sus mandamientos. Y si yo amo al prójimo, tampoco. Y lo estábamos leyendo en los mandamientos en la mañana. Los primeros 4 mandamientos, si ustedes se recuerdan en Éxodo 20, tienen que ver con: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si tú amas a Dios, ¿por qué tendrías dioses ajenos delante de Él? También está hablando de no ocupar el nombre de Dios en vano. Si tú amas a Dios, ¿cómo vas a ocupar el nombre de Dios en vano? También no tendrás dioses delante del Señor. Si tú amas, ¿cómo tendrás dioses ajenos delante de Él? Y si guardas el día de reposo, ¿por qué? Si tú amas al Señor, no guardarás el día de reposo. Por lo tanto, estos primeros 4 mandamientos, que son mandamientos que apuntan al Señor, se cumplen con el amor. Como dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Y el segundo apunta hacia el prójimo. Y ahí podemos ver los próximos 6 mandamientos, que tienen que ver con honrar a tu padre y a tu madre, que tienen que ver con no robar, no adulterar, no matar, no levantar falsos testimonios y no codiciar lo de tu hermano. Todos aquellos mandamientos que también son hacia el prójimo se pueden cumplir con el amor. El amor, querido, es el cumplimiento de los 10 mandamientos. El amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora, ¿por qué la gente hace lo correcto? ¿Por qué tú haces lo correcto? Porque amas. ¿Y por qué no se hace lo correcto? Así de sencillo. Porque no estamos amando de manera correcta. Porque no estamos viendo el amor de Cristo. Todo, querido, esto se trata del amor. Aquí el mandamiento no es hacer algo, porque el amor no es visible, no es algo que se pueda palpar. Aquí en realidad el mandamiento que se está tratando es de ser alguien. Está apuntando derechamente a lo que es el corazón. No es el miedo lo que nosotros tenemos que ocupar para atraer, no es el miedo lo que el Señor ocupa para llamarnos a su amor. ¿Cómo podemos amar a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo el Señor se revela? A través de Jesús y a través de las Escrituras. Ahora, si miramos, queridos, ser discípulos, estamos mirando a Jesús. La palabra discípulo viene en realidad se dice discípulos, y efectivamente habla de alguien que aprende. El discípulo habla de alguien que se deja enseñar, y que es importante, un discípulo es alguien que se deja corregir. Es importante entender que nosotros debemos ser disciplinados y también debemos ser corregidos cuando miramos el modelo de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando sabemos que Jesús es la representación perfecta del amor, tenemos que ver efectivamente cómo reacciona el Señor Jesús con el pecado, con los pecadores. ¿Y cómo reacciona el Señor Jesús con los pecadores? Con los enfermos. ¿Cómo vemos en su palabra que el Señor Jesús reacciona con las prostitutas? ¿Cómo vemos cómo reaccionó el Señor Jesús con los inclusive endemoniados? Él no los condenó, Él los amó. Y hay una diferencia tremenda, porque a veces nosotros nos abstraemos de este grupo. No nos consideramos ni endemoniados, ni prostitutas, ni enfermos, y a veces nos abstraemos de este grupo, pero sí queremos el amor del Señor, sí demandamos de su amor.
Ahora, ¿cuál es tu actitud real que tú tienes con respecto al prójimo? Y no estoy hablando de tu hermano que está hoy día aquí en la iglesia, estoy hablando de aquel que está en tu trabajo, de aquel familiar con el cual tú te has peleado muchas veces, de tu enemigo. Ponlo ahí en tu mente. ¿Cuál es la actitud que tú tienes con él? Por lo tanto, el mensaje apunta a ser, no a hacer. Si ustedes se fijan, ¿qué le dijo el Señor Jesús a la mujer adúltera? Yo no te condeno. Se lo dijo claramente. Jesús, en él vamos descubriendo efectivamente la verdad del mandamiento del amor, y efectivamente aquí aparecen términos como compasión, como misericordia, como gracia en nuestras vidas. Y la vida de Jesús revela efectivamente cómo debe manifestarse ese amor en nosotros. Si nosotros miramos a Jesús de lejos y aquí hay una clara advertencia de que cada vez que nosotros estamos viniendo a los servicios dominicales y escuchamos una y otra vez la palabra del Señor, nuestros corazones se pueden enfriar, porque a veces no estamos dando respuesta a lo que escuchamos del Señor. Lo conversábamos en el estudio el día martes, muchas veces nuestro silencio es un silencio que está negando darle una respuesta al Señor. Y en este caso a veces nosotros miramos muy de lejos la vida del Señor Jesús, pero en realidad cuando tenemos problemas con otros hermanos, nos olvidamos cómo el Señor nos trata a nosotros. Queridos, la respuesta siempre es el amor. A la iglesia dividida, Juan lo está animando con el mandamiento central que es el amor. Ahora, la transformación del creyente, ¿de dónde viene? Única y exclusivamente de conocer al Señor, única y exclusivamente de aprender a amar. Este es un proceso en donde nosotros debemos aprender a amar. Y el conocimiento de Dios produce efectivamente esa transformación. Aquí no se compra un programa, aquí no se carga ese programa en tu celular y tú lo empiezas a adquirir. Solamente el conocimiento de Dios es que nos permite amar. Por lo tanto, el amor no se impone, el amor no es a la fuerza, el amor se revela cuando nosotros empezamos a tener una relación íntima con Jesús. Ahí comienza este proceso, ahí comienza este camino, a través justamente de nuestra relación con el Señor Jesús. Nosotros nos podemos ver aparentemente muy bien, podemos estar viniendo a los servicios, podemos estar orando, podemos ministrar sacramentos, podemos predicar la palabra, pero si es que en nuestro corazón no hay amor, nada de eso vale. Un corazón transformado se vuelve como el corazón del Señor Jesús, compasivo. Un corazón transformado se vuelve también como el corazón del Señor Jesús, que nos da misericordia. Y eso es el molde, ese es el modelo que nosotros debemos seguir. Nosotros tenemos que ser disciplinados en buscar el modelo de Cristo en nuestras vidas. Tenemos que buscar ser corregidos con lo que nosotros pensamos, pero no por tu esfuerzo, porque por nuestro esfuerzo no vamos a llegar. Esto se establece a través de la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo. No es nuestro esfuerzo el que vale, y muchas veces eso es lo que se predica, el hacer, el mostrar el esfuerzo, mostrar lo que se está haciendo para que otros lo valoren desde afuera. Un corazón transformado se vuelve compasivo. El corazón del hombre, muy por el contrario, no es un corazón compasivo. Si tú confías en lo que tu corazón cree, si tú confías en lo que tu corazón te dicta, el corazón del hombre es destructivo. De hecho, si ustedes se acuerdan, el rey David dijo: yo prefiero caer en las manos del Señor, que es compasivo, y no en las manos del hombre, porque el hombre lo va a destruir. Eso habla mucho de nuestro propio corazón, en el cual nosotros muchas veces confiamos para tomar nuestras decisiones de cómo relacionarlo. El amor hacia los demás refleja la luz de Cristo en la vida del creyente. Vamos al versículo número 8. Dice así la palabra del Señor: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Aquí alguien podría pensar que en realidad, mientras está avanzando el tiempo en este milenio, nos estamos acercando a los últimos tiempos y viene la luz. Pero la pregunta es, ¿y en tu corazón? ¿Cuánto queda de tiniebla? ¿O ya está empezando a brillar la luz del Señor?
¿Estás amando como el Señor te dice que debes amar? Querido, siempre es el mensaje hacia nuestro corazón. Y hay que tener una especial atención en esto, y tal vez tienes que detener todo si es que la prueba de diagnóstico que hoy día tú estás dando en tu corazón está mostrando odio, está mostrando rencor, está mostrando que ya a contar de mañana vamos a volver nuevamente a la misma rutina en la cual nosotros creemos guiarnos por nuestro corazón y tenemos conflictos. Y vemos efectivamente muchas veces relaciones quebradas y rotas porque nuestro corazón nos lleva por ese mal camino. Debes hacer esta prueba de diagnóstico. Luz y tinieblas. Cuando hablamos de amor, estamos hablando de luz. Y cuando estamos hablando de odio, estamos hablando de tinieblas. ¿Quién dijo, yo soy la luz del mundo? Lo dijo Jesús. Por lo tanto, ¿qué es andar en la luz? Andar en la luz, querido, no es estar orando. Andar en la luz no es congregarse, no es estar en las vigilias. El que odia a su hermano anda en tinieblas. Y eso es lo que está diciendo Juan. Por lo tanto, no estamos buscando en esto ser religiosos. Y la verdad que en esto nos podemos transformar en fariseos. Y aquí hay otra segunda advertencia. El Señor Jesús fue enfático y fue tajante en la crítica que le hacía a los fariseos. Por lo tanto, los fariseos representaban el cumplimiento externo de la ley, pero por dentro ellos no tenían relación. No se trata de cómo nos vemos por fuera. En Santiago 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma apertura, agua dulce y agua amarga? ¿Podemos nosotros, por la misma boca que nosotros estamos bendiciendo al Señor, también estar maldiciendo a tu hermano que es una criatura hecha a imagen de Dios? ¿Se entiende la relación, cierto? Tal vez lo entendemos, lo difícil es practicarlo, ¿cierto? Amar a tu prójimo. Queridos, el amor que nosotros tenemos que tener es para todos. Para cristianos y no cristianos. Para aquellos que son hermanos en la fe y para aquellos que hoy día no son hermanos en la fe. Jesús amó también al joven rico y aquí tenemos otro ejemplo. El Señor Jesús lo invitó a dejar todo, porque le dijo, mira, lo que yo te estoy ofreciendo es mucho más de lo que tú tienes. Sígueme. El joven rico tuvo pena, guardó silencio, no le dio una respuesta, no le dijo, mira, no, yo prefiero mi riqueza antes que la tuya. Él guardó silencio. Muchas veces nosotros guardamos silencio con el Señor, ¿cierto? A veces venimos y hacemos como que oramos, a veces venimos y hacemos como que cantamos. Guardamos silencio muchas veces con el Señor. Pero finalmente el joven rico se fue. ¿Y qué dice? Que Jesús le amó. Aún así, aquellos que le dieron la espalda al Señor Jesús, Él los amó. Por lo tanto, no estamos esperando algo a cambio para amar, aún así, cuando se nos dé la espalda. El que ama permanece en la luz. Hagan la relación de permanecer en la luz con amar. Y cuando tú no amas, te pierdes, se envanece y te tropiezas. Y la prueba de fe, querido, no es el conocimiento, no es cuánto tú sepas de la Biblia. La prueba de fe siempre va a ser el amor. En el versículo 10, y ya queridos para ir terminando, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a sus hermanos está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cómo puedo, querido, guardar los mandamientos amando a los demás? Y eso ya lo vimos. Ahora, ¿sientes odio por alguien? ¿Te enojas fácilmente? ¿Hay ira en tu corazón? ¿Eres iracundo por cualquier cosa? ¿Reaccionas siempre con ira, sabiendo que tienes que tomar un tiempo para reaccionar con amor? ¿Tu primera reacción es lo que sale de tu corazón? El odio nos pone en tinieblas. Y muchas veces nos hemos visto intentando arreglar relaciones rotas porque le dimos rienda suelta a los sentimientos de nuestro corazón. El odio nos va a poner siempre en tiniebla, inclusive si tú eres muy religioso, inclusive si tú tienes el buen hábito de participar en los cultos dominicales y de participar en todas las actividades de la iglesia. Pero cuando hay odio en nuestro corazón nos perdemos el rumbo. Nos cegamos.
Por lo tanto, la marca, querido, de un cristiano verdadero es reconocerse como semejante a Cristo, como un discípulo de Cristo, como alguien que se somete a la imagen de Cristo. No puedes amar a Dios y odiar a las personas creadas a su imagen. El odio es una señal inequívoca de tinieblas espirituales. Y qué fuerte y qué duro, hoy día todo se grafica. ¿Qué porcentaje del gráfico de tu corazón es odio? ¿Qué porcentaje es el amor que viene de Cristo? Nosotros luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa y Pablo lo dice. Yo cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Él lucha y él expresa estas dos naturalezas conviviendo en él. Pero la confianza en lo que el Señor hace es el espíritu que Él pone en tu vida. Y esa relación con el Señor se establece a través de sus medios de gracia. Y el Señor ofrece todos estos medios para alimentar este espíritu, leer la palabra, orar al Señor. El Señor siempre nos llama a estar congregados, no andar solo por la vida. Por eso estamos también en comunidad, queridos. Aprovechemos los medios de gracia. No creas que porque tú puedes separadamente avanzar, el Espíritu del Señor va a crecer en ti. El Señor crece a través de sus medios de gracia, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la relación que tengamos con Él. El odio es señal de tinieblas espirituales y el amor es el sello de la salvación y la prueba de que andas en luz. Examina, querido, hoy tu corazón. Date un tiempo en algún momento del día y evalúa tu corazón. Ponlo tú en esta balanza que hoy día has escuchado. Y no lo hagas solo hoy día, hazlo siempre. Esto no tiene que suceder solo hoy día que estamos hablando del amor. Esto es en el caminar diario. Constantemente tenemos que estar poniendo nuestro corazón bajo el filtro de la Escritura, bajo el filtro del Evangelio. Si hay alguien que odia, si hay alguien que está despreciando, el Evangelio dice que nos estamos perdiendo en esas tinieblas. Puedes orar, puedes ayunar, pero si no amas, andas en tiniebla. El amor, querido, es incondicional. El Señor a nosotros nos amó sin mirar lo que nosotros estábamos haciendo. El Señor nos amó siendo nosotros sus enemigos. El Señor nos amó sabiendo lo que hay en nuestros corazones. Como decía un pastor, si ustedes conocieran mi corazón, decía el pastor, seguramente ustedes no querrían que yo fuera su pastor. Pero también el pastor decía, si yo conociese sus corazones, tal vez yo no querría ser pastor de ustedes. El Señor nos amó conociendo la profundidad de nuestros corazones, por lo tanto es un amor incondicional, sin méritos. El verdadero discípulo ama a todos, al bueno, al malo, al creyente, al incrédulo. El amor cristiano no busca tampoco recompensas, no busca nada a cambio. Prestan sin pedir nada a cambio. El amor es dar, es perdonar, comprender. Esto es fundamental. También levantar al caído. El que anda en tiniebla anda en odio. Pero esto tiene que ir pasando en nuestras vidas, esto tiene que ir pasando en nuestra relación con el Señor. La luz del amor ya brilla en quienes ya han conocido a Cristo. Y el mandamiento del amor se resume en toda la ley y en los profetas. El amor prevalecerá sobre todos los demás y el odio pasará, pero el amor permanece para siempre. Ama y habrás cumplido, querido, la ley del Señor. ¿Cuál es tu respuesta a lo que el Señor demanda en este mandamiento, en este único y gran mandamiento? ¿Cuál es la respuesta que tú le das al Señor? Pues no puedes guardar silencio. Siempre cuando uno guarda silencio es un no. Cuando tú le preguntas a tu hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Se queda callado, ¿cierto? O cuando pololeamos y quería, si tú me amas, tal vez, querido, no guardes silencio. En algún momento tienes que darle respuesta al Señor, porque el Señor te ama de manera incondicional.